un maestro cristiano en Irlanda, fue encarcelado después de que se negara a no usar los pronombres neutrales que van de acuerdo a la ideología de género, y que le dan cierta libertad a los jóvenes, ser llamados de acuerdo a su preferencia e identidad sexual. Enoch Berg, maestro de historia, política y del idioma alemán, en la escuela del hospital de Wilson, fue arrestado por la policía, después de haber recibido una orden judicial, que no le permitía dar clases o estar presente en el campus de la escuela. La escuela durante un tiempo intentó obligarle, para que usara un pronombre trans para dirigirse a un estudiante, en proceso de transición de género. Le pedían dirigirse al alumno, con el pronombre ella, pero él se negó, alegando entre otras causas sus convicciones cristianas. El colegio entonces suspendió al profesor y le prohibió acudir al centro, aunque sin especificar ninguna causa concreta, que legalmente debe ser considerada grave. Como él insistía en ir a clases, el colegio consiguió que un juez emitiera una orden impidiéndole acudir al instituto. Y como él insistió en presentarse allí, el juez del condado de Westmeath, Michael King, emitió una orden de arresto acusándole de desacato. Tras su detención y en espera de la sentencia, Enoch ha asegurado que se limita a mantenerse fiel a sus creencias cristianas. Alega que referirse al alumno por un nombre distinto al real, y su realidad biológica, supone una violación de su conciencia. El transgenerismo está en contra de mi creencia cristiana. Es contrario a las escrituras, contrario a la ética de la Iglesia de Irlanda y de mi escuela. Soy maestro y no quiero ir a prisión. Quiero estar en mi aula, donde estaba esta mañana cuando me arrestaron, sentenció Berg al ser detenido. Argumentó haber continuado asistiendo a la escuela, porque cumplir la orden judicial también supondría una violación de su conciencia, ya que un profesor solo puede ser suspendido por alguna acción grave, y él no reconoce haber cometido ninguna grave infracción, por lo que su deber, asegura, es seguir acudiendo al centro. Amo a mi escuela con su lema, acciones, no palabras, pero estoy aquí hoy, porque dije que no llamaría en niña a un niño, dijo Enoch a la corte. Es una locura que me lleven de esta sala del tribunal a un lugar de encarcelamiento, pero no renunciaré a mis creencias cristianas. Mis creencias religiosas no son mala conducta y nunca lo serán. Son queridos para mí, nunca los negaré y nunca los traicionaré, y nunca me inclinaré ante una orden que me obligue a hacerlo, agregó. Desde la prisión, el ejemplo valiente de este profesor, apoyado por su familia y amigos, se está difundiendo por todo el mundo, mostrando como un hombre que alza la voz ante un sistema injusto, puede mostrar las vergüenzas de una ideología absurda, que necesita multar y encarcelar para imponerse. Enoch Berg no tiene antecedentes penales, aún así, fue trasladado hacia la población general de la prisión, en la que ya se encuentra, donde estará con delincuentes no violentos teniendo acceso a una celda individual con baño y televisión. Oremos por nuestro hermano y profesor Enoch, que el Señor le dé fuerza y valentía en este difícil proceso que está atravesando por la causa del Señor. Bendiciones, queridos amigos, les saludo en el amor de Jesucristo. La Biblia nos dice que antes de la venida de Jesucristo, en los últimos días, el amor de muchos se enfriaría por causa de la maldad que aumentaría, por causa de la violencia que aumentaría en el mundo. Y es algo evidentemente que estamos viviendo en los últimos días. Efesios 4:18 dice que también sobre muchas personas iba a estar su entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, dice, y por la dureza de sus corazones. Eso lo estamos viviendo en todo momento, en este tiempo. Hay muchas personas endurecidas, con un corazón endurecido, con un entendimiento entenebrecido, que no entienden nada, porque hay una exclusión de la vida de Dios en ellos, no toman en cuenta a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12, también dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han creído a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y eso es lo que acabamos de ver en este video que les acabo de poner, en el cual vemos este maestro que era cristiano, que tenía principios cristianos, y que por él mantener sus
principios cristianos establecidos por la Biblia, la palabra de Dios, la emprendieron en contra de él, de tal manera que hasta fueron al juez y agarraron una orden para poder apresarlo y meterlo a la cárcel, porque él no le quiso llamar el pronombre de ella, o mejor dicho, un pronombre a una persona que es homosexual o algo así, prácticamente por no haberle llamado niña a alguien que era un niño. Y solamente por eso lo metieron a la cárcel, porque él no lo quería hacer, porque tenía unos principios cristianos. Y el maestro dice: qué injusticia la que han hecho conmigo, porque la escuela tiene una orden de que pueden correr a alguien por algo muy grave, pero a mí no me corrieron por nada grave, dijo el maestro, sino por no haber llamado niña a alguien que era niño. Y aparte él les dijo: yo tengo principios cristianos, yo no lo puedo hacer. Yo pienso que esta escuela más bien la emprendió contra este maestro por el hecho de que él es cristiano y tiene principios cristianos, más bien que por no haber hecho lo que ellos querían. Porque déjame decirte que en este mundo, querido amigo, querido hermano, cuando tú te conviertes a Cristo, van a haber muchos que te van a amar y te van a aceptar, pero van a haber muchos que te van a aborrecer. De hecho, Jesucristo dijo: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Porque Santiago 4:4 dice: ¿qué comunión tiene el mundo con el creyente? No hay comunión. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Y el que es amigo de Dios es enemigo del mundo, ¿verdad? Es un contraste ahí, pero es una gran realidad. Así es de que yo pienso que le hicieron una gran injusticia a este maestro cristiano. Deja tu comentario, platica y opina. ¿Qué tú piensas al respecto? Romanos 1:28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y de hecho estaban haciendo unas cosas que no convinieron aquí. Arrestar a un maestro cristiano por no llamarle niña a alguien que era niño, imagínate. Estaban cometiendo una gran injusticia. Pero Dios los entregó a una mente reprobada porque no han tomado en cuenta a Dios. Yo pienso que esas personas de esa escuela que mandaron a que apresaran a este maestro, ellos mismos no están buscando de Dios, ellos mismos no tienen a Dios, no tienen los principios de Dios. Porque si tuvieran los principios de Dios, nunca hubieran mandado a arrestar a este maestro, más bien lo hubieran apoyado porque era un maestro con principios cristianos. Pero como ellos no tienen principios cristianos, entonces mandaron a apresar a este maestro. Porque todo aquel que no tiene principios de cristianos se opone a todo aquel que sí los tiene. Cuando tú tienes principios cristianos van a haber situaciones, cosas, personas que van a querer robarte esos principios cristianos. La Biblia dice en Isaías 5:20 que hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo amargo lo ponen por dulce y a las tinieblas hacen de las tinieblas luz. Este maestro es un maestro bueno, es un maestro con principios cristianos y lo estaban poniendo como que era un delincuente, como que era alguien malo prácticamente, cuando realmente es un maestro ejemplar con principios cristianos, porque así pasa. Cuando alguien tiene principios cristianos te van a querer difamar, como lo hicieron con Daniel, el hombre de Dios de la Biblia. Como no pudieron acusarlo o agarrarlo a él en ninguna manera porque él era un hombre con principios de Dios, no podían. Entonces, con los mismos principios de Dios que él tenía, ahí lo quisieron agarrar para poder tener ocasión contra él. Y le levantaron algo de que no orara, porque sabían que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día a Dios. Y de esa manera trataron de obstaculizar el propósito de Dios y la vida de Daniel. Porque cuando no te encuentran nada, van a querer atacarte con los principios de Dios que tú tienes. Pero sabes una cosa, querido hermano, nunca vendas tus principios, porque en los últimos días van a haber personas que van a estar vendiendo sus principios por cualquier cosa. Cuando tú le obedeces a Dios, tienes principios por cualquier cosa, van a querer los demás o las cosas o el mismo diablo que tú vendas esos principios. El mundo a veces no se conforma o no se ajusta a los principios de Dios. Por eso es de que a veces ves tú que el mundo como que no combina, como que no concuerda, como que no se conforma. Por eso la misma Biblia nos dice: no os conforméis a este siglo, ni a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino transformados, renovados por el Espíritu Santo, porque el cristiano no se transforma
no se conforma, mejor dicho, no se hace conforme al mundo, sino que se hace conforme a la transformación que Dios da a través de ese Espíritu Santo. Así de que no cambiemos los principios de Dios, renovémonos para tener principios de Dios cada día. Hoy en día algunos han cambiado los principios de Dios por cualquier cosa, como lo repito. Muchos han cambiado los principios de Dios por complacerse a ellos mismos, a sus propios vientres. Muchos han cambiado los principios de Dios por amor al dinero, por amar más al dinero que al mismo Dios. Muchos han cambiado los principios de Dios por complacer a la gente, lo que a la gente le gusta oír. Hablan solamente lo que la gente quiere oír porque los complacen a ellos y de esa manera terminan cambiando los principios de Dios en sus propias vidas. Hay muchos que cambian los principios de Dios por mantener a sus miembros en la iglesia, porque si no los miembros se les enojan y dejan vacía la iglesia. No cambies los principios de Dios porque todo el mundo se vaya. Mejor sea igual que Jesús. Jesús, cuando empezó a predicar la palabra como era y dura, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no querían seguirle. Y Jesús se volteó a los dos y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Eso mismo te diría a ti si tú aflojas y ya no sigues hablando la palabra de Dios como está escrita. ¿Te quieres ir tú también? No, te aconsejo, amado hermano, no te vayas, quédate con Cristo, porque sin Cristo no hay nada en esta tierra. No cambien sus principios. Muchas personas cambian sus principios en estos tiempos por amar más a su familia que al mismo Dios. Y la Biblia dice, el que no esté dispuesto a amar más a Dios que a su propia madre, que a sus hijos, que a viviendas, que a propiedades, que a cualquier cosa, amar a Dios sobre todas las cosas, no puede ser mi discípulo. El que verdaderamente guarda sus principios ama más a Dios. Ama más a Dios, escúchame bien, que a su madre, que a su padre, que a sus hijos, que a su familia, que a su vivienda, a su propiedad, más que a todo. Si tú no eres capaz de hacer eso, tus principios están en un peligro. Y es mejor que tú empieces a tener amor más a Dios que todas las cosas, porque dice amarás a Dios sobre todas las cosas. De esa manera cuidarás tus principios en tu vida. Muchos están cambiando los principios. ¿Por qué? Por querer no sufrir, por escoger estar tranquilos y acomodados, porque no quieren sufrir por la palabra, por causa de la palabra y por causa de Cristo. Por tal de que no los critiquen, no los persigan o no les hagan daño, ellos cambian los principios de Dios. Y eso no se debe hacer tampoco. Muchos cambian los principios de Dios. ¿Por qué? Venden esos principios por la fama, por el hecho de ser famosos. Vienen y se conforman o se ponen de acuerdo con cualquier persona o con cualquier entidad para poder ser aceptos y para poder encontrar la fama, porque ellos quieren la fama a costa de cualquier cosa. Y yo te aconsejo, no busques la fama antes de buscar los principios de Dios. Es más, la fama no importa, aquí lo que importa es que Cristo sea famoso, no nosotros. Nosotros somos representantes de Cristo y tenemos que extender el reino y predicar al Cristo, que es el que salva, sana y bautiza y viene pronto. Muchos cambian los principios de Dios por la vanagloria, por el qué dirán, porque les importa que los estén exaltando, que los estén poniendo en las alturas, que los llamen con unos nombres grandes, ser grandes en esta tierra, mientras que Jesucristo dijo que un niño es el más grande en el reino de los cielos. ¿Por qué preocuparnos tanto por la vanagloria? No, hay que ser humildes, hay que hacernos como un niño, porque si no, Jesús dijo, no entraremos al reino de los cielos. Muchos han cambiado los principios de Dios por amar más la mentira que la verdad. Así es de que amemos a Jesucristo porque Él es el camino y Él es la verdad, más que a la mentira que es el diablo, un padre de mentiras según San Juan 8:44. Y desde el principio es padre de mentira. Bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos, que Cristo Jesús les bendiga. No cambiemos los principios de Dios porque ellos nos van a llevar a la vida eterna. Bendiciones.